Vamos con la jornada. Os voy a presentar a Yule Negreta. Yule ha sido director del Centro de Formación Profesional de Maristas de Durango desde el 2003 hasta el 2010. Y ahora, en el 2010, es presidente de ETER, que es la Asociación de Centros de Formación Profesional de Iniciativa Social de Euskadi, en la que están asociados 21 centros que imparten FP en Euskadi, que también, bueno, nosotros hemos, desde el año pasado hemos comenzado a formar parte como amigos de ETER, y bueno, la verdad es que la acogida por parte de ETER y la experiencia que estamos desde Peñascal en esta asociación, pues la verdad está siendo interesante y positiva. Actualmente Yule está muy vinculado a toda la FP, a todas las novedades y a todas los nuevos planteamientos y nuevas iniciativas que están surgiendo en la FP de Euskadi, ¿no? La FP está tomando un prestigio a nivel estatal, pero sobre todo Euskadi pues está siendo uno de los aspectos claves o de los elementos claves a nivel educativo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí Yule está muy metido y aportando su papel y planteando pues, novedades y oportunidades, ¿no? Sin más, no sé si... le paso la palabra a Yule. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko Peñascal Kooperativa eskerrik asko lehenengo eta behin gonbidapenagatik eta bueno, ia ondo dabilen, ez dakit arazoren badagoen, bueno. Bueno, en principio creo que las diapositivas que aparecen aquí, pues espero que tenéis acceso a ellas, que las tenéis, y si las personas que no, pues están a disposición de Peñascal y bueno, para lo que queráis. Bueno, espero que no tengáis problemillas. Bueno, vamos a pegar un pequeño repaso sobre diferentes aspectos, bueno, pues que engloban también la FP básica y la formación, los ciclos formativos de grado medio, los técnicos. Bueno, como ya sabéis, la formación profesional es mucho más que una etapa educativa. Al final, la formación profesional, ¿dónde tiene la frontera? ¿No? Es decir, están los alumnos, las empresas, las familias, las instituciones, el país, la economía, no sé qué. Al final parece como que no sé si la solución a todos los problemas pasa por la formación profesional, pero casi, ¿no? Entonces te da una sensación de presión en algunos momentos que bueno, pues que no sé si nos corresponde, ¿no? En su totalidad esa presión, pero bueno, nosotros la asumimos con ilusión y bueno, pues tratando un poco pues de aportar en lo que podamos, ¿no? Bueno, yo os he planteado ahí un recorrido también en base a una serie de datos, comentarios, datos sobre la FP, la FP básica y los técnicos, los ciclos formativos de grado medio de Euskadi, ¿no? Algunos datos que conviene por lo menos tenerlos, pues conviene no perderlos de vista, ¿no? Porque de alguna manera también te contextualizan un poco la situación propia que tenemos aquí en Euskadi. Esa primera diapositiva, la parte izquierda, la parte azul es la realidad y la parte derecha es un deseo, una necesidad. 15, 16, 17, 17, 18. El país necesita técnicos, el país necesita técnicos superiores, necesita formación profesional, necesita. De ahí el deseo, es decir, nosotros, toda la parte azul corresponde a la crisis. Ya sabéis que, bueno, pues que algunas personas que han accedido a la formación profesional jamás habían pensado que iban a
terminar con 30, 35, 40 años, con algunos con determinados bagajes en la industria que iban a finalizar en un aula, ¿no? O finalizar, pasar por un aula. Pero ahí los tenemos, ¿no? Con una configuración de aula de lo más rica, en edades, en intereses, en fin. Y luego la parte derecha, en la parte que está en verde, pues es un poco una necesidad, ¿no? Necesitamos crecimientos del 3, 4, 5% cada año durante bastantes años. Es decir, ahora mismo no llegamos a 35.000 alumnos en la formación profesional, pero es poco. Es decir, se necesita más, ¿eh? Ya iremos viendo un poquitín dónde, por qué, para qué, pero bueno, es un primer punto de partida. Este es nuestro sistema educativo, ya lo conocéis. Prometo que yo no estoy tocando nada, ¿eh? No estoy tratando de meter. ¿Aquí sí? Sí. Vale, ahí está. Al principio también tenéis la charla diapositiva de papel. Bueno, os hago un poco pensando en escucha sistema, es lo que aparece ahí, y ahí hay una serie de datos que no son fáciles de obtener, pero bueno, pensar un poquitín que puede haber un margen de error de 1 o 2 puntos por arriba o por abajo, pero bueno, el orden de magnitud es lo que realmente importa, ¿no? Donde de cuarto de DBH, de cuarto de la ESO, más o menos el porcentaje es el que veis ahí, el 80% va a bachillerato, el 20% va a formación profesional de grado medio. De los alumnos que finalizan bachillerato, prácticamente el 60%, el 59%, o sea, la mayoría va a la universidad, a hacer grados universitarios, y el 40-41% va a la formación profesional de grado superior, ¿no? Esos son un poco los números donde manejamos. Y esto es como todo. ¿Son buenos, malos, regulares? Pues depende de muchas variables. Probablemente en otras comunidades sean unos datos diferentes, distintos, y los porcentajes que van a la formación profesional no sean tan altos como están aquí, ¿no? Y luego hay otro dato que no aparece aquí, pero que a mí me parece importante, ¿no? Y es, comparando con los alumnos que finalizan cuarto de la ESO, bien porque van a un ciclo formativo grado medio, bien porque van a un ciclo formativo grado superior, pero al final terminan en la formación profesional, nos estamos moviendo en torno al 55% de la gente que termina cuarto de la ESO respecto al 45% que va a hacer grados universitarios. Es decir, hay más gente que va a la formación profesional que a los grados universitarios. Esto es tomaros un poquitín, porque luego los itinerarios se cruzan. Hay gente de la universidad que va a la formación profesional, gente de la formación profesional que va hacia los grados universitarios, pero bueno, el orden de magnitud es ese, ¿no? Nos movemos un poco ahí, ¿no? Muchas veces cuando comparamos las comparaciones siempre, ¿verdad? Nunca hay dos cosas iguales, similares, y las comparaciones hay que relativizarlas de cierta manera. Cuando comparamos, decía, pues con otros países, si hablo de formación profesional, ¿qué país os viene a la cabeza como referencia? Alemania, ¿no? Que está un poco cansado de ese tema, ¿no? Pero bueno, hombre, hay regiones de Alemania donde el 80% va a la formación profesional respecto a un 20% que va solamente a universidades, ¿no? Pero bueno, esos son los datos que nosotros tenemos y con los que tenemos que contar. La primera gráfica segmentada en rojo y azul, rojo ciclo formativo de grado superior, la parte de arriba, ciclo formativo de grado superior, la parte de abajo de la barra, ciclo formativo de grado medio. Pero una primera lectura es que hay bastante más gente en grado superior que en grado medio. Probablemente cada una de estas diapositivas es una diapositiva para el debate. Aquí hay mucho debate. Bueno, ahí hay unas flechas para arriba, para abajo. Sí. En los ciclos formativos de grado superior, en la zona donde tenemos esas tres flechas, un poquitín para que tengamos
más o menos en los 5, 6, 7, 8 años que está durando la crisis, el porcentaje de alumnos que provienen de la universidad está subiendo, estamos en torno al 15%, es decir, el 15% de los alumnos que están en los ciclos formativos de grado superior provienen de la universidad, bien porque han finalizado un grado o porque no han finalizado ningún grado, porque lo han dejado el primero, segundo, lo que fuere, ¿no? Incluso no hay una correspondencia, un grado universitario, un licenciado, un grado universitario en historia que se matricula en un ciclo formativo grado superior de programación de la producción, fabricación mecánica, para que me entendáis. ¿Qué hace? Esa es la realidad. Otra cosa es si debería o no debería, esa es la realidad. Y vienen pues con sus intereses y sus perspectivas y sus expectativas específicas, como comentaba anteriormente, lo de expectativas, tiempo, ¿no? Hay otro ámbito también importante y son las personas. Habría que ver un poco las razones de esto, ¿no? Pero las personas que hacen más de un ciclo formativo, tanto superior como medio, ¿no? Probablemente sea un aspecto bajo mi punto de vista, no suficientemente inteligentemente utilizado. Es decir, un ciclo formativo, grado medio, grado superior, formación profesional básica, PCEPI, siempre ha sido de 2 años aquí. Un grado universitario son 4 años actualmente. Esa posible venta, porque también necesitamos de venta mediática de la formación profesional. ¿Qué sería de la formación profesional si su venta mediática, ¿no? Pero esa venta mediática en el sentido de que 2 ciclos formativos de grado superior, de grado medio o de formación profesional básica, aquí igual es distinto, 4 años en la misma duración que un grado universitario, es decir, y desde el punto de vista profesional, un alumno que tiene 2 ciclos cursados, inteligentemente combinados, le proporciona un perfil desde el punto de vista de empleabilidad o de inserción laboral absolutamente interesante, muy interesante. En vez de invertir 2 años, se invierte en 4 años con una componente, como ya sabéis, en la formación profesional práctica, pues interesante. Y yo creo que es un aspecto que, haciendo autocrítica, incluso desde los propios centros, asociaciones, instituciones, igual no se está vendiendo por necesario, suficientemente. Bueno, el paso también, hay una flecha que va de la parte de la barra de abajo a la barra de arriba, eso ya conocéis, es decir, hasta ahora las pruebas de acceso, veremos un poco de aquí en adelante lo que ocurre, pero ya se ha interiorizado hace años en los ciclos formativos de grado medio el paso mediante pruebas de acceso al ciclo superior y bueno, dentro de los alumnos, ya digo, yo creo que está interiorizado y entra dentro de sus expectativas. Los números han ido creciendo. Los 3 gráficas que veis abajo hacen referencia, son datos de la comunidad, datos oficiales de ESO, bachillerato y PCPI. Veis un poco cómo la ESO pues va creciendo. Tendríamos que ver un poco los datos demográficos más abajo, que en infantil están disminuyendo, etcétera, etcétera, ¿no? En ESO hay un crecimiento, pero bueno, pensar que el 20% de la ESO son los que van a ir al ciclo formativo de grado medio, al menos de una manera directa, ¿no? Por lo tanto, tampoco se espera en ese sentido ningún salto cualitativo, ¿no? La parte de PCEPI, también es una incógnita para todos, la parte de la formación profesional básica, ¿no? No sé si veremos si a partir del 2016, probablemente, según dice la LOMCE, veremos. Puede ocurrir que al no existir la prueba de acceso, pues puede haber, entre comillas, una aluvión, mayor número de alumnos que quieran ir de una formación profesional básica a un ciclo formativo grado medio, pero pensemos también, eso tiene sus ventajas y tiene también sus inconvenientes. Pensemos un poco en el crecimiento de nuestros técnicos en base a un perfil de alumnado que proviene de la formación profesional básica. Es un crecimiento con esas características, ¿vale? Veremos un poco, luego comentaré un poco, en fin, qué es lo que quieren las empresas, qué es lo que quiere un poco el mundo laboral, ¿no?, respecto a los técnicos.
Y luego el bachillerato, pues el bachillerato está estanco. Esos son los datos de 2009-2010, 10-11, 11-12, 12-13, no hay una tendencia clara positiva, por lo tanto los ciclos formativos de grado superior, por lo menos desde el punto de vista de bachillerato, nos espera también grandes subidas, ¿no? Y por avanzar un poco, no perdamos de vista la configuración de empresas que tenemos en el País Vasco. Es decir, el País Vasco no es Alemania. El País Vasco tiene una configuración de empresas que es la que tenéis ahí, es decir, más o menos hay en torno a 160.000 empresas en Euskadi, 160.000, de las cuales el 90% tienen hasta 5 trabajadores, hasta 5 trabajadores. La media es un 5,3 de empleados, de personas por empresa. Es decir, tenemos una configuración de empresas, de pequeñas empresas y de microempresas. Una empresa de 5 trabajadores es una microempresa. O sea, Euskadi es un país de microempresas, que no son grandes empresas. Hay grandes empresas, además muy mediáticas, que aparecen casi todos los días en los periódicos. Esta semana concretamente, luego haré una alusión, aparecen pues gerentes de grandes empresas, que está bien, ¿no? Evidentemente, porque traccionan a las pequeñas y son evidentemente muy necesarias, pero no son las únicas. Bueno, y no sé, es decir, es una referencia. Las grandes empresas, habréis visto cómo Gestamp firma con el Endacari, Siemens, Thyssen, Mercedes, bien, pero yo aquí sí que alertaría un poco que es una buena referencia a las grandes empresas, pero las grandes empresas no pueden ser la única referencia, ¿no? De tal manera que legislemos y saquemos desarrollos, planes y decretos, sobre todo ligadas con la formación profesional dual, en alternancia, etcétera, solamente o únicamente con esa referencia, el de las grandes empresas, ¿no? Porque una empresa de 5 trabajadores tiene problemas específicos, diferentes a los de las grandes empresas, con lo cual sí es una buena referencia, necesaria además el de las grandes empresas, pero no la única. Bueno, en la siguiente diapositiva que os planteo hay, bueno, ahí aparece dentro del mundo, en fin, empresarial o económico, el sector industrial. El sector industrial en Euskadi pues importante porque la potenciación del sector industrial es una estrategia del gobierno, con lo cual pues tenemos que al menos considerarla, ¿no? La perspectiva para el 2020 o el futuro cercano ya, porque no queda más que 5 años para el 2020, parece que, en fin, que no va a llegar nunca, pero nos queda poco. A ver, ahí, igual en blanco y negro no se aprecia, pero hay dentro de una configuración estándar de una empresa, está la plantilla, las personas que participan ahí, el 55%, o sea, la mayoría, son personas de FP básica y son personas de ciclos formativos de grado medio. Evidentemente hay personas de ciclos formativos de grado superior, técnicos superiores y, por supuesto, grados universitarios. Y hay personas sin cualificación. Luego veremos una gráfica, ahí tenéis, a día de hoy en Euskadi hay un 25%, dentro de las personas que están trabajando, el 25% lo hacen prácticamente sin ninguna cualificación. Bueno, esto también son datos, al menos para tenerlos en cuenta, ¿eh? Bueno, ahí aparecen una serie de perfiles, de figuras, aparecen 3. Si os fijáis, entre Europa, España, Comunidad Autónoma del País Vasco, pues hay diferencias. Bien. Si a la izquierda, ahí aparece pues una referencia internacional, que es el CINE 563402, os he puesto ahí. Creo que la última transparencia que aparece, pues bueno, pues en la última, es una ayuda para tratar un poco de identificar qué es cada una de esas clasificaciones. Pero 0,2, que es, en fin, ninguna cualificación, es una educación secundaria obligatoria. 3,4, que corresponde más o menos a una formación profesional básica, bachillerato, porque dentro del 3, 3A, 3B, 3C, bueno, el ciclo formativo de grado
grado medio y luego 5 o 6 que son estudios superiores, dentro de lo que hay que meter los técnicos superiores, los ciclos formativos de grado superior. Veis un poco que Euskadi tiene más de la mitad de la gente que está trabajando, entre 25 y 64 años, población ocupada, estudios superiores. Aquí, en su momento se habla de sobrecualificación y me acuerdo cuando se le hablaba de sobrecualificación al que fue ministro de Educación, Ángel Gabilondo, lo comparaba con, le parecía raro una sobrecualificación, porque es como si hubiésemos, o como si dijésemos, no sé si alguno de vosotros habéis escuchado, si una persona tiene demasiada salud. Hombre, pues mejor, o sea, demasiada salud suena raro, ¿no? Es decir, sobrecualificación suena raro. Igual el problema no es de mucha o poca cualificación, sino otro, ¿no? Tipo más de orientación, en fin, pero no de mucha o baja cualificación, de mucha o demasiada salud, ¿no? Ahí, si veis un poco el perfil de, bueno, pues de la Europa de 27 o la comunidad autónoma del País Vasco, pues veis hoy una diferencia clara, y es la zona central, una es ancha y la otra es estrecha. Esos son esa es la FP básica y los técnicos, los ciclos formativos de grado medio. Por eso ponía ahí una flecha en el sentido de que probablemente uno de los retos que tenemos en Euskadi es, evidentemente, eliminar ese 27% de alumnos o de personas de ninguna cualificación, o bajar cualitativamente para que crezca el cine de nivel 3, ¿no? Lo que ponía más O, en la O es de orientación, que es un problema no solamente de orientación global, no solamente orientación de la persona orientadora, esto es una orientación global, una imagen global, una imagen de país, donde hay que meter todo, ¿no? Esta semana aparecía, además, no sé si entre los medios, ¿no? Pues había bueno, lo he incorporado un poco ahí, no sé si allí se ve, tampoco se ve. No. Vale. En la siguiente, entonces lo paso. En la siguiente diapositiva, donde aparece ya un poco, bueno, pues fruto de esa orientación, fruto del paso, el reto que ponía ahí, el reto silencioso, porque ya sabéis, ¿no? La formación profesional básica y los técnicos, o sea, no vende mucho, ¿no? Es decir, todo el mundo pone Mercedes con tal, pues está pensando un poco en los técnicos superiores, por hablar de la universidad, pero bueno, de la universidad yo no voy a hablar, de los técnicos superiores, pero poner el foco en la formación profesional básica o en la formación, pues cuesta mucho más, y bueno, y Euskadi, donde la formación profesional pues, tiene imagen, tiene prestigio, probablemente nos gustaría mucho más, pero bueno, la formación profesional básica pues bueno, cuesta que eso llegue a los medios, no es tan vendible, ¿no? Como la innovación en los... Bueno, por eso digo que es un reto silencioso, ¿no? Donde bueno, pues los centros como Peñascal, pues tienen mucho que decir, evidentemente. Y de lo que tenemos que tratar es de ese 21,5% incrementarlo, ¿no? Y ese 27,5% de no cualificación disminuirlo al 10% en un periodo razonable, ir disminuyéndolo y hacer una especie de pirámide pues, invertida, ¿no? Donde no haya gente sin cualificación, no haya personas sin cualificación y haya personas con cualificación de tipo 3, de tipo 3, porque las empresas necesitan de técnicos, también necesitan de técnicos superiores y necesitan de grados universitarios, pero necesitan de técnicos. En la siguiente había puesto ahí una cosita más, hay muchas variables, como digo, está el relevo generacional, que no está asegurado. Es que la crisis ha tapado en falso algo que en el 2006-2007 estaba en boca de todos, y es que no se me jubilan 10 y entran al mercado laboral 6. ¿De dónde saco los 4 que me faltan? Por eso en momentos de bonanza, 2006, 2007, las empresas de Euskadi tuvieron muchos problemas a la hora de encontrar gente cualificada. Recordar
vamos, salían a la calle a echar el lazo al primero que pasaba por la acera, es decir, y empezaron a contratar gente no cualificada, porque no había más, no había más. Viene la crisis y lo tapa en falso, pero ahora que se va un poco disipando el tema de la crisis, el problema sigue ahí. Es decir, y además no es un relevo generacional, sale una persona de perfil A y necesito una persona de perfil A. O sea, se me va una persona de un perfil y necesito otra persona de otro perfil, porque las empresas en estos años de crisis, desde luego, han acelerado a lo largo y a lo ancho. Es decir, una empresa que hacía productos o servicios de tipo A, ahora hace productos o servicios de tipo B. Necesita otro perfil de gente, no exactamente igual a la persona que se jubila. Bueno, eso es un problema. Ya nos están avisando, pero no podemos esperar a que venga el problema, habrá que hacer algo. Bueno. Hay unas dos tablitas, os sitúo un poco con las diapositivas, hay dos tablitas izquierda-derecha. Bueno, simplemente veis un 29 y un 16%, simplemente es comentaros que en principio la tendencia va bien, es decir, las nuevas generaciones de 25 a 29 años, las nuevas generaciones que están entrando en el mercado laboral tienen cualificación, por eso ese 16 corresponde a, bueno, pues a personas que no tienen cualificación, del 29 baja al 16, por lo tanto las renovaciones en las empresas se está haciendo, pienso yo, en el buen camino, eliminando en fin, personas que no tienen cualificación con otras que sí tienen cualificaciones, ¿no? Ya veis ahí que el 3 ha pasado del 19,8% al 28,2%, bueno, pues bueno, es un buen recambio. La siguiente diapositiva, que pone el título Tendencia de la oferta por cualificaciones, se ha comentado hoy, probablemente se comentó ayer, que yo no tuve la ocasión de poder estar ayer, pero algo que estáis escuchando y que es verdad, es decir, los empleos de baja cualificación están disminuyendo y van a disminuir más, es decir, no hay sitio, ni va a haber sitio para personas sin cualificación. No va a haber sitio y eso va a ser un problema para las personas sin cualificación. Bueno, he sustituido, es una pena que no veis, he sustituido la gráfica de la tasa de abandono escolar prematuro por otra, pero bueno, ahí incluso, bueno, ahí aparece, es una gráfica en la que evidentemente, bueno, pues viene un poco a corroborar lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? En el año antes de la crisis, 2002, 3, 4, 5, las tasas de abandono escolar eran grandes, pues porque, pues eso, ¿no? Por lo que se comentaba antes. ¿Qué hago yo en el aula? Si fuera del aula estoy ganando 1.600, 2.000 o 3.000 euros al mes y vivo estupendamente, ¿y qué hago yo aquí dentro, no? Y me voy fuera y bueno, pues ahí había unas tasas de abandono pues grandes, ¿no? Claro, viene la crisis y fuera no hay nada, o hay menos, por lo tanto, pues bueno, igual me lo pienso antes de salir del aula, con lo cual, hombre, en determinadas comunidades ha tenido más efecto, más influencia, bueno, puede ser, por ejemplo, la comunidad andaluza, la tasa de abandono escolar rozaba el 40%, mientras en Euskadi pues estábamos en el 15%. Ahora mismo Euskadi es la comunidad que tiene menor tasa de abandono escolar, estamos en el 9,4%. En Andalucía ha bajado, por ejemplo, por poneros un dato, están en torno al 25% de abandono escolar. Lo que ocurre es que, claro, según se vaya disipando la crisis y se generan nuevas expectativas en el mercado laboral, yo creo que no tanto en Euskadi, porque esas expectativas y esos nuevos puestos de trabajo van a requerir de cualificación, por lo tanto hay empleo fuera, así que voy a ir fuera, pero resulta que se necesita cualificación y yo no la tengo, por lo tanto me voy a quedar dentro. Otra cosa es que los nuevos empleos que se generen fuera no necesitasen tanta cualificación, por lo tanto eso podría seguir contribuyendo al fracaso escolar, o al fracaso, al abandono escolar, vamos a decir. En principio hay que estar un poco ojo a visor, ¿no? A cómo progresa en los próximos años la tasa de abandono escolar en función de que el empleo vaya creciendo, la economía vaya creciendo. Bueno, la primera diapositiva, que no tiene gráfica,
ahí, pues redundar un poco lo que se está comentando, ¿no? Claro, la tasa, el abandono escolar, el mercado laboral, como os digo, no genera empleo para personas sin cualificación. Además, si no tienes cualificación, tu grado de empleabilidad es muy bajo, ¿no? Y eso es un problema para todos. En principio, primero para el joven, para esa persona que no tiene, joven o no tan joven, esa persona que no tiene cualificación, si ahora no tiene sitio, tiene unas perspectivas complicadas en ese sentido, ¿no? Yo ahí os comentaba en la siguiente diapositiva qué aportan los trabajadores de niveles FP básico y ciclo formativo de grado medio. Ese 55% que hacía alusión anteriormente, os decía que, claro, en una empresa estándar, evidentemente las empresas hay de muchos tipos, ¿no? De 5 personas o de 2000, ¿no? Pero los técnicos realizan tareas probablemente, aunque solo sea por frecuencia, número de veces las mayoritarias, ¿no? Las que más frecuentemente se ejecutan en las empresas. Ponía ahí un ejemplo tonto, que una máquina se programa una vez, pero se prepara la máquina y se mecaniza 1000 veces, ¿no? Y esa preparación de la máquina y esa mecanización la realizan los técnicos. Los técnicos son las personas que al final ejecutan los cambios a pie de máquina o a pie de... es como la LONCE o como las grandes estrategias, ¿no? Podemos hacer grandes estrategias en nuestra organización, pero quien realmente valida, entre comillas, esa estrategia son los técnicos, que son los que están, o los profesores, por ejemplo, ¿no? El profesor ejecutará bien, regular o mal lo que se plantea en la LONCE. El profesor perfectamente puede ejecutar, no ejecutar, dejar de ejecutar. Por lo tanto, al final, quien valida o quien pone en valor pues, las grandes estrategias son los técnicos. Y los técnicos son necesarios, muy valorados en nuestras empresas, ¿no? Los técnicos tienen un conocimiento tácito que les da la experiencia valiosísimo para la empresa. Y la empresa lo sabe. La empresa sabe que sus técnicos, y de hecho, pues bueno, pues en fin, aquí podríamos hablar de las empresas que la fuga de técnicos de una empresa a otra. Bueno, desde luego, y por eso lo he puesto ahí, son los mejores para desempeñar las funciones propias de su puesto de trabajo. Es decir, ni los técnicos, ni un técnico superior es mejor, ni un grado universitario es mejor para preparar la máquina, arrancar la máquina, mecanizar, realizar los ajustes correspondientes, etcétera, 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 que los técnicos. Los técnicos son clave para las empresas. Un ciclo formativo de grado medio es clave para las empresas. Hay empresas que lo gestionan bien y otras empresas que no lo gestionan tan bien. Había puesto unas nuevas diapositivas que había puesto, pues para que cuando se habla de los técnicos, claro, un técnico en una empresa, había puesto 3 ejemplos diferentes, pero bueno, un técnico en mecanizado, claro, pues un técnico en mecanizado programa máquinas. O sea, a ver, cuando las empresas exigen mucho a los técnicos. Un técnico es una persona que necesita no solamente conocimientos, determinadas competencias, etcétera. Es una persona valiosa, ¿no? Opera las máquinas, realiza mantenimientos de primer nivel, aplica procedimientos de calidad. Había puesto también el caso, por ejemplo, de una persona de gestión administrativa, un ciclo formativo de grado medio. Realiza gestiones administrativas de tesorería, apoyo administrativo en el área de gestión laboral, desempeña las actividades de atención al cliente, etc. Esto está en el currículo y en la realidad de nuestros técnicos de medios. Y si voy, por ejemplo, a un técnico de mantenimiento electrónico, no lo tenéis, no andéis. Sí, está así. Sí. Mira, no, pensaba que no, perdonad, entonces... Vale, pues os había puesto también el técnico de mantenimiento electromecánico. Veis un poco el grado, el nivel, el tipo de funciones que realizan en las empresas. Y quien repara, mantiene y sustituye los equipos en una empresa no es un grado universitario. Es un técnico, en este caso, de mantenimiento electromecánico.
ahí os había puesto también, por tocar muchas variables, un tema muy importante. Ya lo sabéis, el inglés. Pero el inglés de los técnicos. El inglés de los técnicos. Una persona que está al pie de máquina, que está programando una máquina, mecanizando una máquina, haciendo el mantenimiento, o que está... El inglés de esa persona. En Euskadi, la mayoría de las empresas, de ahí uno de los secretos para haber afrontado la crisis con cierta dignidad en Euskadi, ha sido el tema de la internacionalización. En Euskadi se internacionaliza mucho, si los productos y los servicios van fuera, porque en el Estado apenas se compra. Claro, internacionalizar significa pues vender una máquina a Polonia. Ya, pero esa máquina en Polonia, ¿quién la monta? ¿Quién la lleva? ¿Quién la prepara? Pues un técnico de tu empresa. O sea, que un técnico de tu empresa tiene que ir a Polonia con la máquina, interactuar con las personas, con sus clientes. Ese técnico tiene que hablar inglés, tiene que pedir la grúa en inglés, tiene que... Y eso es un hándicap importantísimo. No voy a decir nada nuevo si digo que tenemos el inglés en la formación profesional absolutamente, bajo mínimos. Bajo mínimos. Esto lo dice cualquiera. Y la solución, pues no sé cuál es la solución, pero que una empresa de 5, 6, 7 trabajadores tenga técnicos que sepan inglés o que no los tengan, pues puede significar sobrevivir o no sobrevivir. O al menos, vamos a decir, funcionar de una manera más holgada o menos holgada. Esto lo decían también esta semana en el periódico, que os he puesto ahí un pequeño flash del martes, creo que es de DEI en este caso. Son cualificaciones profesionales claves. Ahí en la siguiente diapositiva, donde aparece una foto de una persona, no sé si... ahora, pues, bueno, desgraciadamente no podemos ver, pero yo recomiendo, es un vídeo que está en YouTube, esa persona es Iker Usabiaga, que es el director de personas de la empresa Novat en el Goibar, donde habla del inglés, de los alumnos y de los técnicos de la formación profesional. Y viene a decir que da igual si eres el número uno, en este caso montando máquinas, que es lo que hace el grupo Novat, que si no sabes inglés no tienes futuro en esa empresa. O sea, esto lo podéis generalizar lo que queráis, ¿no? Incluso ahí os he puesto, bueno, los cortes, ¿no? Yo este vídeo, soy profesor también de formación profesional, pero un vídeo, por ejemplo, muy recomendable para los de primero, de ciclo formativo, medio, superior, para los de básica, los de bachillerato. Bueno, yo os recomiendo que cuando tengáis un poquitín de tiempo, dura bastante, pero bueno, pues te da también un poco la voz de la realidad. Bueno, el inglés. Voy a pasar un poquitín adelante. Otro tema importante para los alumnos que están en FP básica, en grados medios, es un poco que visualicen, que sepan un poco cuál es la realidad, cuál es el mundo de la empresa, con qué se van a encontrar, que visualicen, no que imaginen, que visualicen, que lo vean en su primera persona, ¿no? Para que sepan un poco, bueno, las empresas, os he dicho antes que cuando nos exigen, cuando nos piden, nos solicitan a los centros de formación profesional alumnos de técnicos, uno de los papeles importantes, una de las necesidades más importantes a la que hacen alusión son las competencias. No voy a entrar en el tema de las competencias, pero la realidad es que lo que he querido poner un poco en esa diapositiva, ¿no? Y es que los centros de formación profesional tenemos el inmenso reto de dotar a estos jóvenes y no tan jóvenes pues de determinadas competencias que las empresas lo valoran tal vez más que los conocimientos tecnológicos, ¿no? Como son que sepan proponer, que sepan debatir,
que sepan tomar decisiones allí a tiempo real ante un problema que puedan tener, o sea, que sepan tomar decisiones acertadas, que piensen de forma creativa cómo resolver. O sea, eso es lo que nos piden las empresas a los centros de formación profesional, y que los centros de formación profesional tenemos que intentar desarrollar con nuestros alumnos. Al hilo de, antes se ha comentado también, al hilo de tratar de visualizar a los alumnos lo que se van a encontrar en el mundo laboral, ya sabéis que bueno, pues estamos un poco en la tercera promoción de lo que conocemos aquí como formación profesional dual. Un programa que no tiene punto de... que hemos llegado al punto de no retorno, esto no tiene marcha atrás. Esto, llevamos la tercera promoción, ahora en los centros estamos ya preparando la cuarta promoción, se está duplicando, como podéis ver en los datos, el número de participantes, 100 el primer año, 200 el segundo año, 400 el tercer año. Este año los objetivos han puesto 1000, ¿no? Cuando digo 1000 alumnos son 1000 empresas, más o menos. Es decir, una formación profesional dual que es incipiente en Euskadi. A mi modo de entender, tarde. Acertada, muy acertada. Probablemente una de las medidas más importantes que se ha tomado en Euskadi ha sido poner en marcha la formación profesional dual, igual tarde, y haciendo autocrítica. Aquí siempre hemos pensado que somos muy buenos, creo que es así, pero no se puede uno dormir en que qué buenos somos. Y, fijaros que el único programa estructurado, estable que teníamos entre los centros de formación profesional y las empresas ha sido las FCTs, la formación en centros de trabajo, ¿no? Hemos estado muchos años con las FCTs, muchos años, tal vez demasiados, sin avances, ¿no? Probablemente igual con la formación profesional dual llevemos 3-4 años de retraso, ¿no? Yo creo que todos teníamos que haber empezado bastante antes. De todas maneras, la formación en centros de trabajo, que igual es la gran desconocida por bueno, parece como que viene de serie, ¿no? Las prácticas de los alumnos. O sea, recordad que el 100% de los alumnos de FP básica y de ciclo formativo de grado medio va a hacer prácticas en las empresas. Eso es un esfuerzo inmenso para los centros de formación profesional, inmenso. Y cuanto más abajo, cuanto el nivel pasa de superior a medio y de medio a básico, mayor todavía, imaginad, ¿no? Digo que es inmenso porque la universidad no lo hace, ¿no? ¿Por qué no hace la universidad? ¿Qué tan sencillo es? Bueno, yo lanzo ahí el guante para que lo recoja quien lo tenga que recoger, pero es que la formación en centros de trabajo llevamos ya muchos años, 15, 20 años en Euskadi, no lo sé, y probablemente lo hagamos bien, y es un debe, un plus importante para la formación profesional. Pero bueno, volviendo un poco a la formación profesional dual, bueno, pues hemos comenzado, ahora estamos en la cuarta promoción. Creo que se están haciendo bien las cosas. Tener en cuenta que hasta ahora son contratos, o sea, los alumnos van a la empresa, aunque no tengan el título, van en segundo de sus respectivos años, tanto FP básica como grado medio como grado superior, con contratos de trabajo, contratos de formación y aprendizaje. Algunos van a hacer las experiencias a Europa, pero ahí sí que tenéis los datos de la formación profesional dual, y voy acabando. Se está duplicando cada año. Veis que hay determinadas familias que es lógico, ¿no? Es decir, que cuando algo comienza, hombre, pues comienzas pues con lo que te es más fácil, ¿no? Es decir, ya dejaremos lo que es más difícil un poco para la cuarta, quinta, sexta promoción, pues por lógica pura, ¿no? Ya veis ahí un poco que las familias que más formación profesional dual están acogiendo son fabricación mecánica, pero también está administración y gestión, electricidad electrónica. Habitualmente en estas tres promociones están siendo las familias industriales.
En el curso 13-14, el 64% de los alumnos que realizaron formación profesional dual tuvieron una prolongación de su contrato. El 64%. De los 211, 135 continuaron el contrato. Las empresas ahora, que al principio la labor comercial que tienes que hacer con ellas es muy intensa porque desconocen el programa, las características, etcétera, y hay que empezar de cero. Claro, esto según van pasando los años, las empresas son conscientes de varias cosas. Uno, conocen más el programa, pero sobre todo conocen o saben que los centros de formación profesional son en principio los alumnos que se están mandando a FP Dual son los mejores alumnos. Son los mejores alumnos, desde luego los peores no son. Entonces, los mejores alumnos son los que se están enviando a las empresas para esta formación profesional dual. Eso saben las empresas, por lo tanto, si una empresa quiere contar con el mejor o los mejores, pues sería muy recomendable para él, y lo sabe, que participe en la formación profesional dual, porque si no participa, no tendrá los mejores, ¿no? Eso es un poco la... Entonces, ya en esta cuarta promoción, por marzo, febrero, marzo, ya empiezan a llamar cuando empieza, cómo va a ser, si va a ser con contrato, con beca, qué opciones va a haber, etcétera, ¿no? Entonces, cada año que pasa, en fin, está más extendido, etcétera, etcétera. De toda la formación profesional dual, el 80% corresponde a ciclo formativo de grado superior y el 20% de grado medio. También ahí tenemos un poco de haciendo más autocrítica, un poco de culpa a los propios centros. Es decir, yo como responsable de un centro, evidentemente quiero proteger la imagen de mi centro y voy a enviar a este programa a los mejores, y los mejores, los que pueden, pues, voy a impulsar más en los ciclos formativos de grado superior, si tuviera, más que los ciclos formativos de grado medio, y estos más que los de FP básica, etcétera, etcétera. Es lógico, es una reacción, entiendo que lógica, pero que bueno, que se irá madurando, irá avanzando, y tiene un aspecto, una pinta de que esto, en fin, irá un poco calando veréis cómo este año el porcentaje de alumnos de ciclos formativos de grado medio superior al 20% respecto al total. Antes hablaba también de itinerarios. ¿Cuántas personas, seguro que conocéis muchas experiencias de alumnos que han empezado antiguamente con el PCEPI, han hecho un ciclo formativo grado medio, previa prueba de acceso, otra prueba de acceso para el ciclo formativo grado superior, incluso han ido a la universidad, que han terminado el grado universitario, una licenciatura anteriormente. O sea, casos de estos tenemos más de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Los itinerarios, evidentemente, entre comillas, recuperan personas sin dudarlo, ¿no? Y incluso, en fin, los centros de formación profesional que tenemos o que tienen pues todas estas etapas educativas lo muestran además con orgullo, ¿no? De otro tipo de... está bien el porcentaje de alumnos que aprueban la selectividad antiguamente, son datos que, en fin, que mediáticamente también dan prestigio, cierto prestigio o un prestigio determinado a un centro, pero hay otro tipo de datos como estos, que son cuántos alumnos de formación profesional básica pasan al ciclo medio, cuántos se insertan con éxito, encuentran un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tipo de datos que hay que remarcar también. Termino, pero no quiero terminar sin hacer una mención un poco al tema de la participación de las mujeres en los sectores industriales. Que aquí tenemos que hacer todos una labor de apostolado, iba a decir, pero si veis los datos ahí, los datos son preocupantes en el sentido de que los sectores industriales tienen unos porcentajes de participación de la mujer 5%, 7%, 3%, 5%, es decir, de otra manera, pero que suena más demoledor, 95% de hombres, 97% de hombres, 96% de hombres, 95% de hombres en familias industriales. Pero no solamente eso es lo malo, sino que si pasáis hasta 1999, veréis que los números son iguales. Es decir, no solamente el dato es bajo, sino es que la tendencia es plana.
¿Cuántos planes de sensibilización se han hecho? ¿Cuánto dinero se ha invertido por parte de todos, de los centros, asociaciones, empresariales, sindicatos? Todo el mundo ha puesto la típica imagen de una mujer en el entorno, vamos a visitar aquella empresa que tiene muchas mujeres en el taller. O sea, si tú miras los datos fríamente, ahí no hay ningún tipo de tendencia de nada. Y eso es muy preocupante. No puede ser, no debe ser. Si lo comparamos con la otra tabla y vemos un poco la parte, son datos de Lanbide del 2011, veis un poco como el salario medio, neto mensual, aquí hay muchas variables, pero bueno, por tener una referencia más o menos objetiva, los salarios medios netos mensuales de las familias profesionales e industriales son mayores que las de servicios. Si las mujeres están mayoritariamente en el sector servicios, que es donde tienen un salario medio neto mensual menor, ya nosotros mismos estamos alimentando el monstruo de la desigualdad. En la siguiente diapositiva simplemente era un flash de toda la gama de familias profesionales que tenemos en Euskadi. Si tuviese aquí Jaime Mardones, es una diapositiva del IBAR, pero hay muchas opciones, ¿no?, en Euskadi como para pensar que aproximadamente tenemos 100 centros de formación profesional en Euskadi, más o menos, una cifra para que 100 centros, con lo cual 100 centros además geográficamente bastante bien repartidos, con una oferta variada, aprovechémosla. Había puesto, ya termino, repasando un poco, por hacer un pequeño repaso rápido de lo que hemos comentado aquí. Recordad que Euskadi está lleno de pequeñas y microempresas. Eso es fundamental, que no se nos vaya un poco el pensamiento hacia otras configuraciones de grandes empresas. Aquí no hay grandes empresas, hay grandes empresas, pero 10. Las empresas necesitan técnicos, acordaros del 55%, necesitan técnicos. Las empresas requieren técnicos excelentes. Es decir, la empresa no quiere un técnico sin más, quiere un técnico bueno, muy bueno, que tenga mucha competencia transversal. En la línea que os comentaba antes, mucha. No quiere un técnico parado, que vaya allí, eso no es un técnico. Un técnico bueno, un técnico que sepa, si nos juntamos nosotros tres, que tenga herramientas para empezar a abordar un problema. Por lo menos para empezar a abordar. En valores. Hay que reducir el porcentaje de personas sin cualificación. No hay empleo para personas sin cualificación. Las labores que realizan los técnicos son fundamentales, no me voy a cansar de decir esto, son fundamentales para las empresas. El reto de los centros de formación profesional, como por ejemplo en este caso Peñascal, es inmenso. Es un reto inmenso. Fijar cuál es la entrada, cuál debe ser la salida y aplicar Peñascal. La FP Dual es un buen formato para la inserción laboral. Muy bueno, probablemente el mejor. Yo creo que eso de necesito unas personas, vamos a poner un anuncio y vamos a hacer varias entrevistas, veréis como con el paso de los años se irá sustituyendo por la participación en la FP Dual, y la FP Dual se va convirtiendo en el método número 1 de que una persona vaya a una empresa. Veréis con los años. Veréis, fijaros los números de participantes en FP Dual todos los años y veréis un poco que eso es así. Las familias y la sociedad en general deben percibir a los técnicos como opciones sólidas y de prestigio. Las empresas lo ven, las empresas necesitan técnicos porque saben que son clave para ellos. Lo que no lo tengo tan claro es que una familia lo vea como clave y como de prestigio que su hija sea un técnico. Eso no lo tengo tan claro. Ni siquiera la sociedad en general. Parece como que a la sociedad en general a mí no me incluye. Te incluye a ti también, pero yo no lo tengo tan claro.
A ver, depende con quién nos comparemos, evidentemente, pero vamos a quejarnos, ¿no? Porque todavía hay un amplio margen de mejora en ese sentido. Y por ejemplo, pues debates como este o en los medios de comunicación, joder, pues colaboran a aumentar el prestigio, porque la parte mediática, queramos o no, es fundamental. Es fundamental participar en debates y en anuncios y en noticias que tengan que ver con la FP básica y con la formación profesional de grado medio. Es fundamental. El Twitter, en las redes sociales es fundamental para que vaya calando ese prestigio social. Termino. La FP básica y el grado medio es un recorrido de recuperación personal sin precedentes. Hay que potenciar la presencia de las mujeres en la FP industrial. Y la última diapositiva. Todo esto, ponía ahí, ¿no? Todo esto hace que entre todos tengamos por delante una gran responsabilidad. Ponía con el país, con las empresas, con la sociedad, pero claro, con las familias, pero sobre todo, tenemos una responsabilidad que nos atañe a todos. Aquí no se libra nadie, aquí hay para todos. Cada uno tiene su porcentaje de responsabilidad, sobre todo con los jóvenes. Abrimos el turno de preguntas, de comentarios, de planteamientos. Un poco más alto, por favor. Soy profesora en el Instituto Superior de la Familia de Centros de Educación. Quería decir en el listado de formación profesional no hay, a pesar de que aparecen ciclos en los que van alumnos, dentro de la familia profesional en la que yo trabajo, hay ciclos que no aparecen. No sé si existe o no. Y luego, cuanto a las cosas que has comentado antes, el tema del inglés es muy importante. Pero los decretos aparecen, o sea, la responsabilidad de la impartición del inglés, de trabajar inglés con la mirada de PP, está en manos del profesorado de inglés secundaria generalista. Y ahí podemos estar en ocasiones con la dificultad. Cada vez tenemos más profesorado joven con el C1, C2 de inglés, que podrían, especialistas también en usuarias, que podrían ser muy interesantes para impartir inglés en institutos específicamente, para hacer una programación específica del C. A pesar de que en el decreto aparece una programación específica, los profesores que tienen la responsabilidad son generalistas de inglés. Fantástico el tema de la formación dual. Pero tenemos una posibilidad que yo veo tampoco, que es la relación con empresas a través de un plan de formación profesional para los profesores de PC. Para los que no tenemos clases, y existe la posibilidad de presentar, de pedir permiso a la administración, presentar un plan de formación en el que yo me voy a la empresa a estar 15 días, 20 días, aprendiendo con ellos lo que yo luego voy a tener que trabajar. Quiero hacer una programación en el aula que esté lo más cercana posible a las necesidades que el alumno va a encontrar como trabajador de la empresa. Pues no es ninguna tontería, pero yo creo que por lo menos en mi opinión. Bueno, la primera, esa tabla es oficial, desde luego. Si no está, es porque no hay nadie. Sí, pero hay ciclos donde no aparece ningún alumno, que yo estoy opuesto y aparece ciclo. Sí. Nosotros no tenemos, en animación sociocultural que no hay ninguno, pero no aparecemos. En interacción social, también no hay ninguno y no aparece el ciclo. En mediación comunicativa, no hay igual, no tampoco. Bueno, los datos de todas maneras, los oficiales, son datos oficiales, igual es porque se ha quedado ahí un extracto de tabla o me han pasado un extracto de tabla. En cualquier caso, esas familias a día de hoy, desde luego, sí que son minoritarias en la participación de la FP dual, pero bueno, no hay mayor problema. Segundo, el tema del inglés. Yo creo que el tema del inglés es, vamos, no es que trascienda al tipo, o sea, para mí el tema del inglés es un tema, te voy a decir, a 20 años y de país. O sea, gordísimo, es decir, ahora mismo en la formación profesional tenemos una hora de inglés, ni en Covise 2, ni en Covise 3. Yo creo que no es problema ni de una hora, ni de 2,
2, ni de 3, ni de perfil del profesorado del inglés, ni siquiera es un problema de los centros de formación profesional, exclusivamente, ni siquiera es un problema de un centro de secundaria. Yo creo que aquí el tema del inglés, si realmente queremos que nuestros técnicos superiores medios vengan con un nivel de inglés un B2, un C1, ¿dónde va? Un B2, un C1, esto es un problema de varias generaciones. O sea, es decir, ¿y por qué digo esto? Porque desde el 1999 hasta el 2015 no hemos avanzado nada. Ay, perdón. Por otro lado, hemos avanzado muy poco, es decir, ahora, ¿cuántos alumnos, perdón, se me han cruzado los cables, cuántos alumnos, si vamos a, por ejemplo, a una empresa de FP básica, un ciclo formativo de grado medio, que van a nuestras empresas, ¿qué niveles de inglés? ¿Qué titulación no voy a decir porque prácticamente no hay ninguna, pero ¿qué niveles de inglés tienen? Tienen unos niveles de inglés muy bajos. Es decir, yo creo que ahí, dentro de lo que se puede, pues está de alguna manera tratando de reforzar el número de horas semanales de inglés, por lo menos en la formación profesional, con unos programas específicos fuera del currículum, tanto en centros como en centros concertados, etcétera, etcétera. Pero bueno, son paños calientes pues para resolver un problema que yo creo que es gordo, y es un problema de sociedad, no es un problema exclusivamente de la formación profesional, pero bueno, en este caso, como nos atañe, porque las empresas, la competitividad de las empresas y al final la fiabilidad, el ejercicio laboral, el bienestar, queramos o no, tiene que ver con el tema del inglés, pues yo creo que es un tema para cogerlo todos, ¿no? Todos de la mano. Y el tema, efectivamente, el último, estoy de acuerdo contigo. Bueno, recordemos que está abierto todo el año la posibilidad del profesorado de los centros de formación profesional de hacer estancias formativas en empresa. Está abierto todo el año, es decir, no hay plazos ni hay de tal a tal día, sino bueno, está abierto y bueno, por las razones X puede ser, estoy de acuerdo contigo en que se utiliza poco esa posibilidad de formación real y tan intensa y de choque de un profesorado que es pues hacer un plan formativo de 15 días o de 10 días o de lo que sea en empresa. Es un programa que efectivamente lo tenemos abierto, pero bueno, eso también sería una cuestión de debate, pero bueno, sí que igual lo tenemos ahora mismo al 20%, es decir, igual ha habido años donde los profesores efectivamente diseñaban un plan de formación de estancias en determinadas empresas, pero que yo creo, por los datos que tengo yo, efectivamente estamos pues, infrautilizando ese servicio, digamos, deberíamos ir por ahí. Sí, una cosa. A mí me ha llamado, yo procedo soy orientadora de secundaria, entonces el tema de la formación profesional se me escapa un poco. Entonces sí me ha llamado la atención que has planteado que en las empresas se está solicitando y se valora muy bien todo el tema de técnicos, o sea, se habla de FP básica y de gente de grado medio, y luego has planteado, me ha sonado como a contradicción, que luego vosotros mismos, o sea, quiero decir, la gente de FP mandáis a la dual al 80% es de grado superior. Entonces, o sea, cuando has comentado los datos, a mí me ha sonado como algo incongruente, ¿no? Si por una parte estás diciendo, intentando prestigiar la FP básica y el grado medio, y luego vosotros mismos consideráis que los mejores preparados, lleváis a los alumnos mejores preparados a dual y son los de grado superior, ¿qué pasa ahí? Cuando una empresa nos llama porque o bien el responsable del centro, responsable de relación con empresas que tiene el centro, responsable de las prácticas que tiene el centro, contacta con una empresa y le cuenta lo que es la formación profesional dual, cuáles son las características, etcétera, etcétera, trata de convencerle de que, efectivamente, de que participe en el programa. Pero participar en el programa para la empresa es hacer un contrato. Hasta ahora ha sido hacer un contrato de trabajo a un alumno, o sea, no es participar en el programa, es hacer un contrato. Tienes otra persona más en plantilla. Bueno,
Cuando te dicen que sí, efectivamente, estoy en parte de acuerdo con lo que has comentado. Cuando te dicen que sí, sobre todo estos primeros años, haciendo autocrítica, y vuelvo a repetir, los propios centros tratamos de darle una respuesta de poner la imagen del centro lo mejor posible respecto a ese planteamiento. Si yo en mi centro tengo las tres opciones, FP básica, ciclo formativo grado medio y ciclo formativo grado superior, en un primer momento yo le voy a mandar el ciclo formativo grado superior. Yo le voy a mandar el ciclo un técnico superior. Si es posible, lógicamente depende del tipo de funciones que me requiera. Si la empresa me dice, pues tengo estas opciones, necesito una persona para eso, evidentemente los centros de formación profesional hemos actuado así. Yo no digo que hayamos actuado bien, hemos actuado así. De ahí vienen los datos del 80% de la FP dual son de técnico superior, solo un 20%. Hemos actuado así porque lo que queríamos delante de la empresa es, entre comillas, quedar bien, en el sentido que ahí va un buen alumno, verás que bien te va, para que el año que viene me vuelvas a llamar y me vuelvas a solicitar personas para ser contratadas. Estamos pagando un peaje en el sentido de que estamos mandándole un mensaje a la empresa de que es ese. Me ha mandado 3 y los 3 son ciclos superiores. Hay centros de formación profesional que tienen las 3 etapas y participan, imagínate, 10 personas y las 10 son del ciclo superior. Y eso es haciendo autocrítica, se ha funcionado así. Pero eso, en principio, ya empezamos los centros en una primera fase, está siendo así, pero en cuanto ya las empresas están viendo las bondades o ciertas bondades del programa, en lo que os decía de enviar a los mejores, ya hay centros, ya se va, por eso os decía también que veréis cómo ese 20% se va incrementando, por los propios centros tratamos también a esas empresas, ojo, que no es fácil tratar de convencerles que para determinados puestos, para lo que tú me estás diciendo que quieres una persona, el ciclo formativo de grado superior no es el idóneo. El idóneo es el del ciclo formativo de grado medio. Este es el idóneo para ti. Entonces, eso también es otra labor del centro, otra labor comercial, de convencer a esa empresa de que me tiene que contratar a un ciclo formativo de grado medio porque es lo mejor para él. Iremos poco a poco. Eso no significa que los centros estemos desprestigiando los ciclos formativos de grado medio. Todo lo contrario, o sea, la labor que estamos haciendo de convencer a las empresas, que las empresas no tienen ni idea, no conocen el sistema educativo. Que una empresa general no sabe lo que es un ciclo formativo de grado superior, ni sabe lo que es un ciclo formativo de grado medio. La empresa me pide delineantes, que ya no hay, maestros industriales, que no hay, me pide FP2, que no hay, me pide módulos, que no hay. No tenéis que ver más que las ofertas de empleo que aparecen en los periódicos, el lenguaje que utilizan, que es de hace 10 y 15 años. O sea, las empresas no saben lo que es. La empresa necesita una persona para esto. Entonces, te llama y tú, como centro, le tienes que, entre comillas, convencer, explicar cuál es el mejor puesto, el perfil para ese puesto, esas funciones que quieren. Termino y vuelvo a repetir. En una primera fase, los centros efectivamente estamos apostando por los ciclos superiores. Efectivamente, ¿por qué? Pues porque queremos que el sistema funcione. Queremos que el sistema funcione y son los primeros años. Yo los primeros años no puedo mandar a la gente que no es buena. Tengo que mandar a la gente que es buena para que se consolide, para que coja ritmo de crucero la FP Dual, el programa de FP Dual, que, a ver, que vuelvo a repetir, que son contratos. Y estamos hablando de la realidad empresarial y es compleja, ¿no? Porque no son becas, no son prácticas, son contratos. Entonces, ya vamos consolidando el ritmo del crucero. Esta es la cuarta. Os he dicho que el objetivo tiene que ser 1000 y va a ser 1000. Y veréis cómo ese 20% se incrementa. Yo solo añadiría un detalle a lo que comenta Julen, y es que me choca que te choque este planteamiento cuando sabemos desde los centros de secundaria lo difícil que es convencer a una familia de que su hijo, por su perfil, sus intereses, puede estar muy bien en un grado medio. O
sea, es decir, los grados medios a día de hoy están absolutamente desprestigiados. Yo alabo el planteamiento en el sentido de que a todos a mí me ha servido un poco como de recordatorio, es verdad. ¿No? Es verdad, hay que creer en ellos, la empresa los necesita, etcétera, etcétera. Pero me parece que es un planteamiento, como lo del inglés, de país. Es decir, que trasciende con mucho a lo que hace un centro y trasciende con mucho a lo que hace un tutor. Porque además, fíjate, en la formación dual, la empresa tiene que poner un profesor, además de pagarle a la persona que contrata, como alumno, a un alumno al que le paga, tiene que poner a un profesor que le ayude a adquirir el perfil final competencial. De ahí luego muchas veces el interés que tiene para la propia empresa el haberle formado en lo que él necesita, ¿no? De ahí viene la mejora en la inserción laboral. Entonces quiero decir, es una labor inmensa. Hoy en día todos sabemos lo que significa un grado medio. Chavales más jóvenes, más inmaduros, con mucho lastre, y lo que significa a nivel de la sociedad. Entonces, si conseguimos seguir avanzando con los grados superiores, estamos abriendo ya un camino importante, es muy difícil. Un segundo. Tenemos que ir acabando. Fernando sí tenía... Vale, entonces, un tema. Yo, respecto a la formación profesional dual, quiero comentar, a mí me parece muy importante que dentro de aquí del País Vasco, el tema de la formación dual, la posibilidad de que no solo sea con contratos, sino que también con el tema de las prácticas, ¿no? Se han metido prácticas, ¿no? con las becas, ¿no? O sea, sobre todo por lo que decíamos al principio, por intentar que haya un colectivo de gente que no entra fundamentalmente por el tema administrativo, que no entran dentro del contrato, pero que de esta forma les podemos meter también en un sistema que es válido, que es bueno y que aporta mucho, ¿no? La preocupación que decíamos ayer, de cómo conseguir que también los últimos o la gente más que de peor situación no se quede fuera también de esas oportunidades. Y sin más, bueno, yo creo que pasamos a la